Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. El pasado 28 de mayo de 2025, los diputados independientes del cancelado Partido Semilla, Brenda Mejía y Luis Ventura, acudieron al jardín infantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala para realizar una supuesta visita de fiscalización. Durante su presencia se registraron incidentes en los que fueron confrontados por padres de familia del centro educativo. Los diputados denunciaron haber sido presuntamente agredidos físicamente. En respuesta, las autoridades del jardín infantil emitieron un comunicado expresando su preocupación por la seguridad de los niños, padres de familia y personal del centro educativo. El comunicado indicó que la visita no fue coordinada previamente y que se generó un ambiente de tensión que afectó la tranquilidad del lugar y la integridad de los menores. Asimismo, se hizo un llamado al respeto de los espacios educativos y a la protección de los derechos de la niñez. Este incidente ha generado diversas reacciones en la opinión pública y ha puesto en discusión la necesidad de establecer protocolos claros para las visitas de autoridades a centros educativos, garantizando tanto la transparencia como la seguridad de todos los involucrados. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. El pasado 25 de mayo de 2025, el buque portacontenedores MSC Elsa III, con bandera liberiana, naufragó frente a las costas de Kerala, en el sur de la India. La embarcación transportaba 640 contenedores, incluidos 13 con materiales peligrosos, como carburo de calcio. Afortunadamente, los 24 tripulantes a bordo fueron rescatados sin lesiones graves por la Guardia Costera India y la Marina. Tras el incidente, surgieron rumores en redes sociales que afirmaban que el buque transportaba pedidos de la plataforma de comercio electrónico Temu, destinados a Colombia y Ecuador. Sin embargo, la empresa desmintió esta información, aclarando que el incidente no tiene relación con Temu ni con sus operaciones. Las autoridades locales emitieron alertas debido a la posible presencia de materiales peligrosos, acordonando las playas cercanas como medida de precaución. Este caso resalta cómo la desinformación puede propagarse rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los consumidores. Es fundamental verificar la información con fuentes oficiales antes de compartirla. Por eso, síganos siempre en ETV News. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos, en el ámbito geopolítico y económico, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. El Paris Saint-Germain ha logrado una histórica victoria en la UEFA Champions League 2025 al derrotar al Inter de Milán por un contundente 5-0 en la final disputada en el Allianz Arena de Múnich. Este triunfo marca el primer título de la Orejona para el Paris Saint-Germain, que completa un triplete histórico tras conquistar la Ligue 1 y la Copa de Francia en la misma temporada. El joven talento francés Désiré Doué fue la figura del encuentro, anotando 2 goles y brindando una asistencia, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Champions en participar directamente en 3 o más goles en una final. Además de Doué, Achraf Hakimi, Kipcha y Seny Mayulu también marcaron para el Paris Saint-Germain, sellando una victoria que se convierte en la más amplia en la historia de las finales de la Champions League. El entrenador Luis Enrique, quien ya había ganado la Champions con el Barcelona, se convierte en el segundo técnico en la historia en lograr el triplete europeo en 2 clubes diferentes. Con este título, el Paris Saint-Germain se une al selecto grupo de clubes que han conquistado la Champions League,
reafirmando su lugar en la élite del fútbol europeo. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio, bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. Gracias por acompañarnos esta noche, estamos muy alegres, muy emocionados, ayer fue una fecha muy especial y la quiero compartir nada más y nada menos que con mi gran amigo, socio, colega, compañero profesor, compadre y otras cosas que no puedo revelar aquí en vivo, licenciado Welmer Gómez. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de ETV News. Aquí muy emocionados de poder compartir los temas y también muy emocionado porque esta semana tenemos el 40 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Excelente, sí, ya tenemos una señora a las 4 décadas, impresionante ahí. Sí. Hemos estado platicando antes del inicio del programa de todo lo que significa, tanto lo positivo como lo que hay que mejorar, pero vámonos directo del programa porque siempre estamos ahí al final contra el tiempo y queremos aprovechar este espacio que usted nos permite de ingresar a su casa, de ingresar a su hogar, de acompañarlo en el trabajo, para que podamos platicar ese análisis legal de la noticia. ¿Qué tenemos entonces en agenda, mi estimado Welmer y a nuestros apreciados amigos? Bueno, 40 años de la Constitución Política de la República de Guatemala y empiezo con esta pregunta. El 31 de mayo de 1985, ¿dónde estaba usted? Algunos ya habían nacido, otros no habían nacido, o vamos a determinar quiénes son preconstitucionales y posconstitucionales. Y eso es bien importante porque nosotros siempre usamos en el CEDE la metodología de línea de tiempo para poder entender toda nuestra estructura legal. Vamos a platicar acerca del proyecto de transformación portuaria, ferroviaria y de metro que anunció el presidente Bernardo Arevalo. Lo importante realmente que el gobierno se enfoque en un desarrollo tan relevante como es una de las carencias grandes, que es la saturación del transporte en Guatemala. También tenemos temas del Tribunal Supremo Electoral. Welmer, ya están en trámite nuevos partidos políticos, uno ahí muy relevante que anunció el diputado independiente Samuel Pérez, un tema sobre el famoso TREP, sobre el famoso software que está en conflicto legal, la planificación del 2027. Recuérdense que el 20 de marzo del próximo año, 2026, hay sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero van a ser los magistrados que están ahorita los que van a dejar planificado esa preparación para las elecciones que corresponden en el 2027. También una resolución del Consejo Superior Universitario que fue muy comentada en redes y otros temas que nos pueden realmente dar ese panorama, pero ahí se acuerdan siempre de la perspectiva objetiva, legal y debidamente fundamentada. Y por supuesto me voy a permitir pedirle a la producción la proyección. Los invitamos cordialmente al primer Congreso Latinoamericano, importantísimo congreso que se va a desarrollar en el Centro Cultural Aristes Crespo en la ciudad de Escuintla, ciudad de Las Palmeras, el 11, 12 y 13 de
junio, es decir, esta semana que viene. Importantísimo un congreso internacional en nuestras ciudades alejadas de la ciudad capital. Es relevante que Guatemala empiece a crecer con este tipo de proyectos académicos, inversiones, que vengan tanto extranjero a exponer. Yo ya revisé la agenda, la verdad que vale la pena que puedan asistir. Hay mucha gente que ha estado preguntando, me han contado los organizadores y les dejo ahí la información para que ustedes también puedan tomarlo en cuenta en su agenda académica y formativa. No todos los días, la semana, los meses en Guatemala se tiene un congreso internacional de tanta relevancia en la materia constitucional, internacional, penal, penitenciario y en criminología. Así que de ya, felicitaciones a los organizadores. Vamos a nuestra agenda, Welmer. Yo había puesto esta guía porque así como escucho críticas a la Constitución, hay defensores de la Constitución y tanto las ideologías critican algunos elementos de la Constitución como otros la defienden, el clan internacionalista que quiere bajarla a la Constitución y los constitucionalistas que defendemos el orden constitucional. ¿Cómo ve ese panorama, mi señor Welmer, antes de empezar a hablar de cómo surgió la Constitución, ese enfoque? O sea, ¿qué cree la gente que es la Constitución a estos 40 años? Bueno, definitivamente es importante plantear dos escenarios, ¿sí? El que prácticamente establece la crítica a la Constitución y quienes en algún momento defienden la Constitución. Esto nos permite colocar en dos planos los pros, los beneficios, los contras que en algún momento pueden tener para en algún momento buscar una posición equilibrada. Tenemos en consideración que todo ordenamiento jurídico es perfectible, como es el caso de la Constitución política, pero desde ya me gustaría en el momento más o menos establecer mi postura y yo soy de los que realmente defienden la Constitución, porque independientemente de todo, estamos frente a un ordenamiento constitucional que es muy, muy coherente a la realidad social, política, económica en Guatemala, inclusive a la fecha. La Constitución solo ha tenido reformas una sola vez. Inclusive la misma Constitución se logró blindar de tal forma que las distintas fases procedimentales para llegar a alcanzar las reformas pues realmente requieren consensos y que la población esté informada a través de las mismas consultas populares cuando corresponde y una Asamblea Nacional Constituyente, porque no hemos tenido una conformación de una Asamblea Nacional Constituyente después de la entrada en vigencia de la Constitución en 86. Correcto, buen punto. Y nosotros pues congeniamos con Welmer al hacer la planificación del programa una solución. Primero hay que tener claridad cuáles son los fines de la Constitución, por qué tenemos una Constitución, vamos a tratar de tomarlo lo más elemental posible. Y segundo, bueno, la Constitución no puede ser derogada, no puede ser suprimida la Constitución. Por ahí muchos sectores ideológicos o grupos de poder anuncian una nueva asamblea plurinacional. Eso no es cierto, eso es una forma de querer llamar la atención y todo. El respeto al orden constitucional establece que sí se puede reformar. Hay dos vías para reformarla. Sería bueno que en otro programa también lo tratáramos. Pero bueno, vamos a analizarlo siempre con los elementos básicos. Miren pues, tienen en la pantalla el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el segundo párrafo establece que se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución. Bueno, qué interesante, no sé si se ha estado cumpliendo, no tengo un dato estadístico sobre eso. También al final, en las disposiciones transitorias, se establece que se tiene que difundir en varios idiomas de descendencia maya. Sí. Estaremos cumpliendo esta finalidad porque la gente piensa que la Constitución solo la tenemos que estudiar los que estudiamos Derecho, pero hay inclusive hasta una Constitución infantil que publicó la Corte de Constitucionalidad para que los niños vayan conociendo sus derechos y deberes constitucionales. Que eso es fundamental, definitivamente, porque así tenemos las nuevas generaciones que se van formando en esos derechos que la misma Constitución política les otorga y sobre todo pues tener una idea clara de cuál es la estructura constitucional en un lenguaje que sea de fácil comprensión para ellos, dependiendo del grupo etario al que se dirija, para poder ejercerlo. Correcto, y para entender todos y homologar la idea de que por qué tenemos marcos constitucionales, en pantalla voy a ir algo rápido con algunas presentaciones, pero usted le pueden poner pausa cuando vuelvan al programa y extraer. Es importante entender qué es Guatemala, qué nos caracteriza a Guatemala, cuál es la diversidad cultural que tenemos, la diversidad lingüística. Es importante conocer nuestro país para poderlo entender. A mí me gusta partir siempre desde este punto, desde el preámbulo constitucional. El propio preámbulo nos establece cuál es el fin de la Asamblea Nacional Constituyente, por qué la elegimos y es para organizar jurídica y políticamente al Estado. Pero, ¿qué podemos explicar de forma muy esencial para estos 40 años, Welmer, de qué es el Estado? Ahí en pantalla tenemos los elementos. ¿Qué es el Estado, mi estimado amigo?
Bueno, si nos vamos a lo regulado en la misma constitución política, yo siempre explico que hay una palabra clave. Es una organización social. Otros presentan una definición de Estado mucho más básica, simplista, si lo vemos así, pero muy acertada. El Estado es un todo en movimiento. Muy bien. Es un todo en movimiento, así de sencillo. Es necesario contar con una estructura social, una organización social, definido precisamente o sustentada en una base sólida como es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y definitivamente, como vemos en este momento en imagen, tenemos acá los elementos de Estado y el énfasis que tiene uno de ellos, ¿no? Que es el poder público, donde tenemos el poder constituido. Quienes nos escuchan, que son estudiantes de Derecho, quienes nos escuchan y también no son estudiantes de Derecho, es importante tener claro que el poder constituido es el que deja plasmado la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución. Correcto. Recuérdense que el tema del poder es quién toma las decisiones, o sea, sí, quién es el que tiene la fuerza, quién es el que tiene la competencia, atribución, función para decidir. Y el máximo poder, el poder constituyente, el poder supremo es el pueblo, que le delegamos el ejercicio a la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso me encanta cómo empieza el preámbulo. Pero bueno, pero la Constitución, ¿por qué? Para mí es muy relevante tener presente que el ejercicio del poder público se puede descontrolar, se puede salir de las manos el ejercicio del poder público. Y por eso es que hay que ponerle límites a ese ejercicio del poder público. El doctor Alejandro Maldonado, ex constituyente, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, expresidente de la Corte de Constitucionalidad, expresidente de la República. Hace un par de días estuvo en la Corte de Constitucionalidad, pero yo voy a parafrasear un discurso que dio a los 25 años de la Constitución, y él parafraseándolo establecía: miren, el Congreso nos emite leyes a los ciudadanos, nos regula el Congreso a los ciudadanos, nos emite la ley de tránsito y nos establece a qué velocidad podemos conducir. El presidente emite los reglamentos por acuerdo gubernativo, es decir, que el ejercicio del poder público nos regulan a los ciudadanos. Pero hay un instrumento legal con el que nosotros, los ciudadanos del pueblo, regulamos a los funcionarios públicos, y esa es la Constitución. Y uno de sus 10 artículos fundamentales, el artículo 154. ¿Cómo le pusimos candado a los funcionarios públicos para que no se nos salgan de nivel? Con el principio de legalidad. Entonces, esa es la esencia de la Constitución desde mi perspectiva. ¿Cómo le ponemos límites al ejercicio del poder público? Por supuesto, modernamente ya se vertió una connotación de derechos humanos. Nuestra Constitución es rectora en eso. Ahora, ¿es responsable la Constitución del caos que se vive en los gobiernos anteriores o en el actual? ¿Es responsable? No. A la gente quiere decir que la Constitución no funciona porque no se ha logrado desarrollar el país. No. Hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado al elegir a nuestros funcionarios públicos, y que muchos de ellos pues, ni remotamente conocen la Constitución. Y quería cerrar ese punto con dicho de Moisés Naim: el poder se ha vuelto más fácil de obtener, más difícil de utilizar y más fácil de perder. Vamos a una línea de tiempo. Aquí en el CEDE somos muy famosos por la metodología de línea de tiempo. No voy a poder decir muy despacio, voy a parecer narrador deportivo, pero subámonos al DeLorean. Yo sé que muchos vieron Volver al Futuro y se recuerdan el vehículo que nos puede llevar al futuro. Mi estimado Welmer, para mí son 3 constituciones previas a la actual, las fundamentales, no son las únicas. La Constitución de 1945, la de 1956 y la de 1965. Colóquense todos ahí. ¿Por qué es para mí tan importante entender eso? Porque el 13 de noviembre de 1960 es el antecedente o el inicio de lo que conocemos más adelante como enfrentamiento armado interno o conflicto armado interno. 36 años de violencia, lamentables pérdidas de guatemaltecos, daños a familias, etcétera. Que voy a ir muy en lo conducente. ¿Por qué los quiero poner en esos antecedentes y por qué parto de ese punto? No, ojo. Porque con la Constitución del 65 es que se da el golpe el 23 de marzo de 1982. El verdadero golpe de Estado. No el que andan gritando algunos ahí, golpistas. No, ese no. El verdadero golpe de Estado. Cuando se utiliza la fuerza por algunas actividades de ciertos ciudadanos, muchos de ellos miembros del ejército, para romper ese orden constitucional. Y las noticias del día siguiente, ven ustedes en la imagen el triunvirato que se hizo cargo de esto. Pasaron muchas cosas, pero yo lo relevante que quiero que tengan es que el 20 de enero de 1984, el general, en ese momento jefe de gobierno,
Mejía Víctores, emite el decreto ley 4-84 y convoca a los ciudadanos de la República a elecciones e integrar la Asamblea Nacional Constituyente. Están en el 84. Yo sé que muchos de ustedes no habían nacido. Luego, el 1 de julio del 84, se realizan las elecciones. Tienen en pantalla los resultados. Miren, eran 88 diputados. Podemos ver que los 3 partidos que más consiguieron representación fue el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, con 23, la Unidad del Centro Nacional, recordarán algunos a Jorge Carpio Nicol como líder de la misma, con 21, y a la Democracia Cristiana Guatemalteca, que por cierto, posteriormente resultó ganador para presidente y vicepresidente de la República, con Vinicio Cerezo, con 20. Entonces son los diputados constituyentes, son los constituyentes que nos van a representar y que van a emitir, se van a integrar el 1 de agosto del 84, a través del decreto ley 184, por supuesto, lo que se está conmemorando, Wilmer. Y aquí hago la pausa. 31 de mayo del 85. ¿Por qué tan relevante esa fecha que se conmemoró ayer sábado, esos 40 años? Definitivamente es la fecha en la que muchas de las disposiciones contenidas en la Constitución actual entran en vigencia, ¿no? Y es precisamente porque en 40 años, a pesar precisamente de los embates políticos que se ha tenido por personas que han ocupado el poder, pues tenemos una Constitución que definitivamente ha respondido muy bien a las necesidades sociales y políticas que se ha tenido en Guatemala. La parte, como bien lo mencionamos hace un momento, ¿no? La parte dogmática en los derechos individuales, los derechos humanos individuales, pues tienen esa apertura, esos números apertos que da esa versatilidad precisamente para la incorporación de algunos derechos humanos. Pero la parte orgánica, veamos lo que ya lo apuntamos, ¿no? El artículo 154, el principio de legalidad en la administración pública y cómo en algún momento restringe a los mismos funcionarios públicos en resguardo de los intereses de la misma población. La famosa teoría de frenos y contrapesos, no se otorgan facultades absolutas, siempre existirán formas de control. Y ese permite el equilibrio en el ejercicio del mismo. Y como lo señalaba Wilmer, entran en vigencia algunos artículos de la Constitución para que se pueda hacer ese proceso de transición, en especial las elecciones de noviembre del año 1985, y la totalidad de la Constitución, veámosla en pantalla por favor, el 14 de enero. Se publica en el Diario Oficial el 3 de junio del 84, el 3 de diciembre de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente decreta la ley electoral y de partidos políticos, las reformas que hay a la fecha. El 8 de enero de 1986 decreta número 1-86, la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad. Y por supuesto el 14 de enero de 86 entra en vigencia. Y regresamos al orden constitucional. 40 años de orden constitucional. Para Guatemala es un récord. Es complejo. El desorden guatemalteco ha sido una constitución muy sólida, mucho que mejorar. Pero creo que aquí viene lo relevante. En 1993, el presidente Jorge Serrano Elías emite el decreto 1-93, dejando en suspenso varios artículos de la Constitución. Y aquí viene lo relevante, posiblemente una de las defensas más importantes del orden constitucional. La Corte Constitucional de esa época, en ese mismo día, integra el expediente 225-93, pueden descargarlo del sitio web de la Corte de Constitucionalidad, y declara inconstitucional ese decreto. Es una de las expresiones más violatorias hacia la Constitución y respondió al sistema, Wilmer. Esto entra en una crisis Guatemala, se emite una reforma constitucional y en una fecha muy relevante, el 29 de noviembre de 1996, se celebran los acuerdos de paz, el fin del conflicto armado interno. ¿Pero por qué lo explico siempre así? Porque quiero que se recuerden que esta Constitución se emite dentro de ese conflicto armado interno, dentro de ese enfrentamiento entre guatemaltecos y los grupos de poder que los rodeaban. Y la referencia viene, línea de tiempo por favor en pantalla, porque acabamos de ver una situación en 1997, ya lo hemos tratado varios programas aquí, la reserva que existía cuando se aprueba y ratifica la Convención de Viena, donde la reserva del presidente Arzú sostenía la Constitución superior a cualquier ley o tratado, es decir, no era parte del derecho interno, no ese mito que siempre andan diciendo ahí que era para incumplir tratados, no. Y el 5 de mayo, Werner, para mí casi que, no con la dimensión de Serrano Elías, pero sí con la violación al orden constitucional, el acuerdo gubernativo del presidente de la República actual, Bernardo Arévalo, donde retira esa reserva y yo sí lo veo como un ataque al orden constitucional y veamos en pantalla
la respuesta de la Corte de Constitucionalidad para eso. Por eso, con las diferencias de mérito hacia la equivalencia en la importancia, tenemos dos grandes antecedentes de defensa del orden constitucional. Sí, definitivamente. El primero, que refiere precisamente al caso de que coloquialmente se conoce como Serranazo, pues muchos pueden tomar como referencia algunas fuentes en donde el mismo expresidente Serrano Elías expone que algunos, vean importancia de los asesores, según él, algunos asesores le exponen que dentro de las facultades que un funcionario público o un presidente puede tener de la limitación de derechos constitucionales, se puede haber limitado inclusive esos artículos para poder en algún momento, pues, la defensa de un orden constitucional, según él. Obviamente yo no puedo exceder, es la importancia del artículo 154 de la Constitución Política, ¿no? Entonces, la Corte de Constitucionalidad cumple el rol que le corresponde y es la defensa del orden constitucional, prácticamente suspendiendo y posteriormente excluyendo del ordenamiento jurídico toda disposición que obviamente atente a la misma estructura constitucional, la misma estructura del Estado, en la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Y definitivamente la segunda, que traíamos a colación acá, aunque me gustaría apuntar un detalle, y es que cómo este factor político motivó en algún momento las reformas a la Constitución. La única reforma en la Constitución Política del 93, ¿no? Así es. Algunas reformas que definitivamente comparto, que era necesario una actualización, pero otras también es importante traer a colación que era necesario también realizar un análisis mucho más extensivo. La modificación de los periodos constitucionales de algunos también recientemente ha tenido repercusión. Correcto. Tomemos en cuenta que el próximo año, pues vamos a tener en un mismo año elección de funcionarios públicos de instituciones relevantes, cuando el diseño constitucional original establecía prácticamente 5 años como regla o media, muchos de ellos, para evitar que los plazos o periodos para la elección fueran tan cercanos, y que no influyeran aspectos políticos definitivamente. Correcto, y en especial porque son órganos de control. Exacto. Que están diseñados para eso. Veamos rápidamente en pantalla. ¿Y por qué tenemos que conocer todo esto, amigos guatemaltecos y extranjeros que nos ven a través de ETV News? Porque estos antecedentes son los que nos ayudan a entender cómo tenemos que ir solucionando todo. Tienen en pantalla las normas temporales de gobierno del año 93. Miren nada más y nada menos lo que se decretó en esa oportunidad. Se interrumpe temporalmente todos estos artículos constitucionales. Disuelve el Congreso de la República y el presidente se atribuye esas funciones, por eso el nombre autogolpe, ¿ya? Se deja sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, se remueve de su cargo. Al ese entonces el abogado del Estado tenía las dos funciones, era Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público. Con la reforma se vuelven en 2 abogados. Inclusive se reduce una garantía importantísima. El artículo 6º constitucional establece que si lo aprenden a usted, dentro de las 6 horas siguientes tiene que ser dispuesto a ponerlo a disposición de un juez de garantías. Aquí se amplió a 72 horas. ¿Y cómo responde la Corte de Constitucionalidad? Eso es lo relevante. Definitivamente, esto es defender la Constitución. Miren, expediente 225-93 se integran de oficio. Es un antecedente muy particular. Y esto es lo que quisiera que vieran, amigos de Derecho al Derecho. Se respeta la supremacía constitucional. Y vean los artículos que citan los constituyentes de esa época. El artículo 44, el 175, que ninguna ley puede disponer contraria a la Constitución, y el 204. Este es el texto, lo que tienen en pantalla, del expediente de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo lo ve Welmer comparado con los dictámenes que emitieron para las reservas? La importancia de tener una idea bastante amplia y realizar un análisis integral, como lo mencionamos en su momento acá en el programa. Cuando se toma el rol de ser asesor, tiene que colocar los distintos escenarios, ¿no? Y en un documento, o por lo menos en un dictamen, dejar plasmado precisamente el escenario y conforme a esos insumos, establecer la mejor alternativa que en ese momento se pueda tomar. Porque acuérdense que el asesor le brinda las herramientas al órgano decisor para que éste sea sensato en el momento. Sí, en el momento que el asesor se pone a ver sus propios intereses o se somete servilmente a la autoridad, pues dejó de ser asesor. O sea, la objetividad de uno es fundamental porque no siempre el funcionario tiene que escuchar un sí. Si no, miren el resultado, veámoslo en pantalla.
¿Cuál fue el resultado? Pues la Corte Constitucional declara inconstitucional las normas temporales de gobierno dictadas en 1993. Y aquí tienen los nombres, vale recordarlo. Epaminondas González Dubón es el magistrado presidente, el magistrado Adolfo González Rodas, el magistrado Jorge Mario García Laguardia, el magistrado Gabriel Arias Ochaíta, el magistrado Carlos Enrique Reynoso Gil, el magistrado José Antonio Monzón Juárez, el magistrado Rodolfo Rosenberg Valdeavellano, y comparecieron como testigos de asistencia Telma Inés Peláez Pinelo y Marco Tulio Mejía Santa Cruz. Guatemaltecos que bajo presiones bien delicadas, de otro nivel de presiones, defendieron a la Constitución. Por eso yo siempre escribo como traición a la Constitución lo que hizo los funcionarios de gobierno actuales, hacer una reserva de una forma oscura a espaldas del pueblo sin estar plan. Ya hablamos mucho de esto. Vámonos a lo que es, son los 40 años, tenemos que estar felices. Pero mire esta fecha, mi amigo Welmer, qué interesante. En seguimiento a ese mismo expediente, mire la fecha, 31 de mayo. ¿Ah? Bien interesante, de 1993. La Corte de Constitucionalidad, al ver que no se estaba cumpliendo, lo que ordenó en ese momento, requiere a los ministros de Gobernación y de la Defensa para que presten el auxilio que sea necesario a efectos de que la sentencia dictada por ese máximo tribunal constitucional se publique en el Diario Oficial y se cumpla. Y creo que todos recordamos aquella famosa escena donde en el Callejón Manchén va saliendo el ya expresidente Serrano Elías acompañado de las autoridades a las cuales la CC les fue requerido por la desobediencia al mandato. Esa es la defensa del orden constitucional. ¿Cómo ve eso, mi estimado Welmer? Definitivamente es una herramienta que hizo uso en su momento los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, donde definitivamente debe prevalecer el orden constitucional y el respeto a las resoluciones que la misma Corte emite. Y aquí vale la pena también apuntar, ya lo mencionamos en uno de los programas anteriores también, de la importancia de las resoluciones que emite la Corte de Constitucionalidad en un auto que otorga un amparo provisional y las condiciones que deja plasmado. Y tal vez en ese momento no fue tan relevante, pero ahora ya se implementó una herramienta constitucional más, que es la asistencia para la debida ejecución. Sí, correcto. Entonces ya cuando funcionarios públicos que se ven obligados a actuar en cumplimiento de una resolución constitucional, el no hacerlo pues, representa responsabilidades incluso de orden penal. Sí, entonces es bien importante tener presente, porque esos son antecedentes jurisprudenciales que son el marco que todo asesor cachorro de mediano nivel o de alto nivel tiene que saber. Ya son elementos. Y usted también, guatemaltecos, que no se trata de ser abogado ni ser asesor, se trata de entenderlo, porque es el marco con el que funcionamos. Es nuestra última herramienta cuando los funcionarios realmente se nos salen de control. Y bueno, sin ánimo de repetir todo, solo les recuerdo, tienen en pantalla cómo nosotros nos vemos, ya lo hemos explicado en programas anteriores, ahí está la reserva. Cuando el presidente Arévalo revoca esa reserva, pues ahora quieren que nos veamos así, que cualquier instrumento internacional esté sobre nuestra Constitución, y es la discusión que hay de muchos ahí todavía sentidos por el fallo. Yo creo que en esa época, no sé si en el 93 hubieran tenido los traumas de criminalización y de chillones que hay hoy en día, hubieran dicho, ¿son del pacto corrupto los de la CC o son golpistas? ¿Verdad? Porque, sí. ¿Qué les diré? ¿Verdad? Pero tienen que diferenciar ustedes de lo fundamentado de lo mediático. Eso es bien importante. Y bueno, ¿cómo respondió la Corte Constitucional? Ya lo explicamos, lo vuelvo a dejar en pantalla por si lo quieren revisar y le ponen pausa. Este es el amparo provisional que emite la actual Corte Constitucional el 20 de mayo de 2025, responde, al igual que la Corte de 1993, a la defensa del orden constitucional. Ya lo hemos explicado en 2 programas con el licenciado Welmer Gómez, y solo tengo esta pregunta, Welmer. ¿Por qué ponen a Bernardo Arévalo a cometer esas ilegalidades? O sea, es inconcebible que pongan al presidente de la República a firmar un listado de pagos ilegal, como lo hicieron el año pasado, que lo pongan en ruedas de prensa a aceptar pagar lo del baby shower y después poner a su esposa. O sea, ¿cómo estos asesores comprometen tanto al presidente de la República? Sabiendo que todo lo que arrastra él y toda la oposición que tiene, ¿qué estará pasando? Bueno, yo no tengo palabras para describir
¿Cómo arriesgar a un presidente de la República de esa forma? Yo tampoco las tengo. Yo tampoco tengo palabras para exponer porque al final, con ciertas acciones tan reiteradas, que al final no es que sea una crítica que se base en supuestos, sino son hechos que todos hemos visto en los medios de comunicación, donde es una decisión tras otra, donde muchas de ellas ya llegaron a la Corte de Constitucionalidad. La Corte tuvo que resolver otorgando un amparo provisional, suspendiendo efectos jurídicos. Pues definitivamente es tiempo de poner barbas en remojo y pues reconducir prácticamente las decisiones, ¿no? En un marco de respeto constitucional y que sean al final pues contestes con los objetivos si es que los tienen. Sí, yo me recuerdo cuando en el mes de octubre el campo de fútbol de mi colonia se volvía campo de béisbol. El mes de octubre sí. Era la temporada. La temporada que iba muy marcada precisamente de los playoffs en Estados Unidos. Correcto. La vez que sacaba uno los bates de béisbol y yo me recuerdo un amigo que ese no le pegaba un batazo, pero ni a una pelota de playa, ese sí no le pegaba a nada. Si uno lo quería mandar a base, le dieran base por bolas o por golpe, ¿verdad? Porque no le daba nada. Pues no sé por qué me recuerda a los asesores del gobierno, porque esos no le pegan a una. Y es que es bien difícil para la población o los analistas estar al pendiente de que ya no puede esperar uno nada bueno de ellos, o sea, ya sabe uno y ahora en qué se equivocaron, y es malo que le pierda la población credibilidad realmente al funcionario público, que no se pueda confiar en ellos. Pues ojalá que realmente pueda cambiar esto en estos 40 años. La Constitución, decía alguien por ahí, no te va a llevar el pan a la mesa, no te va a llevar la medicina, porque esa no es la finalidad de la cuestión. La Constitución va a poner orden de forma general. Ojalá que realmente nuestros funcionarios la estudiaran y la conocieran a profundidad. Sé que hay críticas grandes, sé que hay que hacerle, como usted dijo, Welmer, unas reformas definitivamente bien estudiadas, bien fundamentadas, bien expuestas. Yo siempre le digo a la gente, las reformas constitucionales hay que testearlas, hay modelos para poder ver cómo se va a establecer esa estructura. Por ejemplo, fijar plazos nuevos a la Corte Suprema de Justicia, se fija uno líneas de tiempo para poderlo. O sea, hay metodología para hacerlo, no puede ser un berrinche. Yo hice un dictamen en el 2016 a solicitud de la Junta Directiva del Colegio de Abogados con las reformas que impulsaba en ese momento, lamentablemente, extranjeros, el embajador Thor Robinson, el comisionado colombiano Iván Velázquez. Fue mi primer encontronazo ahí con ellos, porque solo los guatemaltecos constitucionalmente podemos impulsar materia política, pero pues, los medios de comunicación y muchas organizaciones serviles fallaron en la defensa del orden constitucional. Nosotros sí lo cumplimos y pues logramos dictaminar desfavorable, porque definitivamente eran unas pésimas iniciativas de reforma constitucional. Pero bueno, yo soy muy prendido hacia la Constitución, seguimos dándole duro en la docencia. Y un mensaje para cerrar este segmento, mi amigo Welmer, acerca de por qué la gente se tiene que tomar unos minutos para ir a revisar su Constitución, conocerla. Mi papá decía, paz descanse mi señor padre, que en un hogar deben haber 3 libros, decía él. Una Biblia, la Constitución y un diccionario. Completamente de acuerdo con lo que mencionaba su señor padre. Definitivamente la Constitución política no debe ser un texto propio de los abogados o de personas afines. Ese es un texto de todos, porque al final es la base fundamental de todo el elemento jurídico. ¿Quiere saber cuáles son sus derechos? ¿Quiere saber cuáles son las exigencias que usted le puede dar a sus funcionarios públicos? Ahí está en la Constitución política. Y cuando usted refiere una petición con un fundamento constitucional, créame que cualquier funcionario público se siente más comprometido con la postura que usted está adoptando frente a él, porque él sabe que está frente a una persona informada. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros como guatemaltecos. Estar muy informados, muy bien formados en el tema constitucional y que sea un tema que sea de interés de todos. Ahí estamos. Y entonces nos vamos a ir al corte, solo recordarles que es bueno que tenga una Constitución en la biblioteca de su casa, que tenga una en la cabecera de su cama, que tenga otra en la guantera del carro, donde quiera que usted esté ahora que en digital ahí. Acérquese a ese instrumento que cumple 40 años recién ayer sábado y que usted el conocimiento, es parte de eso, es de todos los guatemaltecos, y si la vamos a reformar o la vamos a mejorar, pues todos los guatemaltecos deben de participar. Regresamos después de este breve corte en Derecho al Derecho.
ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Bueno, estamos de regreso con ustedes en Derecho al Derecho y les vamos a compartir una anécdota muy especial. Yo me la conozco ya desde hace varios tiempo, pero estábamos comentando en el receso. Cuando yo les hice la historia sobre cuando Serrano Elías sale por el Callejón Manchén, y todos hemos visto ese video, resulta que nuestro productor de ETV News es el camarógrafo que va tomando esa escena. Así para que vean que en ETV News hay personas con mucha experiencia en la materia y que también se han expuesto a ese nivel. Vamos al siguiente tema. Y pues con mucho agrado a nuestro productor ahí el comentario. Ahí está todo colorado al fondo porque no se lo esperaba que lo hiciéramos públicamente. Muy bien. El presidente Bernardo Arévalo anuncia un proyecto de transformación en la materia de transporte que incluye unas reformas al sistema portuario nacional. Tocó también el tema ferroviario y aspectos que también comentó sobre el metro. Y es bien importante también reconocer que qué bueno que el gobierno esté trabajando esa integración de transformación. Vuelve porque pues, el transporte es el elemento, es un servicio público fundamental para el desarrollo de la nación. Inclusive se vale por el programa especial de hoy que la Constitución Política en el artículo 131 coloca ese énfasis al transporte comercial y la importancia económica que tiene ese transporte comercial. Definitivamente es necesario implementar estrategias, infraestructura que mejoren la movilidad, no solo de personas, sino también de mercancías, de bienes, que permitan en algún momento colocar condiciones de mejoras a Guatemala. Recuerdo, desde el año 2015, 2016, se habla en Guatemala de implementación de transporte multimodal, en donde existan distintas modalidades prácticamente de transporte, que usted guatemalteco no dependa necesariamente ahora de un Uber o de un taxi, sino también que tengamos otro tipo de opciones de transporte que ayude. No sé si al final será una herramienta o una medida que sea efectiva para el tráfico en Guatemala, porque yo creo que ese tema es mucho más complejo. Correcto. Pero el tema de hablar del tema ferroviario, el tema marítimo, el tema de transporte terrestre, pues es una idea interesante, ¿no? No, y es importante realmente. A ver, yo hacía unos comentarios en redes y todo, y la gente que su única capacidad es burla, insultar, no pueden debatir fundamentadamente. A mí no me molesta porque entiendo que hay guatemaltecos que solo esa capacidad
tienen. Nosotros cuando hacemos una crítica y aportamos fundamentos es para que el gobierno lo tome en cuenta y lo pueda corregir. Por eso vamos a verlo en pantalla. Esta fue la noticia que utilizamos varias veces. Guatemala y Estados Unidos firmaron un acuerdo y a mí lo que me sorprendió fue ver al ministro de la Defensa firmando ese acuerdo. No sé si ya se publicó en el diario oficial, no lo ha visto usted, ¿verdad? Yo no he visto, o si alguno de los guatemaltecos que nos ven o extranjeros tienen acceso a ese acuerdo, si ya está publicado en el diario oficial, pues qué bueno. Bueno, tocó bien el importante, y este esquema también lo presentamos ese día. Ahí pueden ver ustedes el artículo 131. Miren dónde está el servicio de transporte comercial. Está en la sección 10ª, el régimen económico y social, que es un derecho humano social. Y ese artículo 131, como pueden ver ustedes en la pantalla académica, se establece que son de utilidad pública y que el Estado va a proteger todos los servicios de transporte comercial y turístico. ¿Por qué modalidades? Veámoslo: terrestre, marítimo, aéreo. Y no solo el transporte, también las herramientas de transporte, las naves, los vehículos, las instalaciones, los servicios. Este esquema lo pasamos rapidísimo el día anterior. Varios me escribieron y comentaron que si podíamos explicarlo más fácil. En pantalla pueden ver ustedes las 4 clases de transporte más comunes para nosotros: el transporte marítimo, el transporte terrestre, el transporte ferroviario y el transporte aéreo. Y ahorita pueden ver ustedes que el transporte terrestre, cuando es urbano, está a cargo de la municipalidad, y cuando es extraurbano, está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Pueden ver que el transporte de carga también tiene a la Dirección General de Caminos, a la Dirección General de Protección Vial. Entonces, son autoridades de naturaleza civil. Y el transporte aéreo a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El transporte marítimo es el que tiene un vacío enorme acerca de cómo vamos a regular, y siendo el transporte marítimo casi el 75% del comercio exterior de Guatemala, y lo tenemos bastante abandonado desde hace mucho tiempo. Tampoco es responsabilidad de este gobierno, o sea, hay que ser claros, esta es responsabilidad del gobierno, voy a decirlo, desde el 90 para acá. ¿Por qué? Porque la transformación portuaria en América Latina empieza en los años 90 y la segunda etapa a inicios de este siglo. Entonces, puede ser responsable usted a todos los gobiernos, no solo al gobierno de Arevalo, que está tratando de buscar una solución que por ahí se puede desviar, y que nosotros lo que queremos es aportar elementos. Y la Constitución, tal y como citaba el licenciado Welmer, quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. ¿Qué otro elemento podemos agregar en esa positiva? El transporte aéreo usa los aeropuertos, los aeródromos, las pistas de aterrizaje, el transporte ferroviario, las estaciones de tren, las terminales ferroviarias, toda el derecho de vía que existe, el transporte terrestre, las centrales de transferencia, las terminales, y el transporte marítimo, pues usa los puertos marítimos, las terminales especializadas, los muelles. Y el presidente quiere mejorar la situación portuaria marítima, quiere mejorar la situación ferroviaria, y por supuesto, si va a hablar de un metro, pues ese es transporte urbano, y va a necesitar ponerse de acuerdo con los municipios que posiblemente estén abarcando este tipo de transporte. Y les recuerdo que constitucionalmente, yo no tengo nada contra los amigos militares, tengo grandes amigos en el ejército de Guatemala, jubilados y en disposición de retiro también, pero es la Constitución, yo soy leal y fiel a la Constitución, y establece que todo eso está a cargo de jurisdicción de autoridades civiles. Y esto viene, pues, ya el propio Congreso de la República el año pasado emitió el decreto 26-2024, el propio Congreso, esto es reciente. Dejen nuestra ley orgánica del Ejecutivo. Bueno, mire, este es el del año pasado, artículo 5. El Ministerio de Comunicaciones es el ente rector del sector portuario. Entonces no es el ministro de la Defensa. Y esto inclusive a los que les gusta mucho el derecho internacional, que está tan de moda, tienen en pantalla el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. ¿Qué buscaba ese tratado marco? Lo pueden ver en el artículo 3 y en el artículo literal B de este tratado. Es un proceso de consolidación y fortalecimiento del poder civil y limitar el papel de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a sus competencias constitucionales. Pueden ver a la par el 131, no es competencia constitucional del Ejército ni del Ministro de la Defensa, del Transporte. Y tienen un simple ejemplo, tienen en pantalla el memorándum de entendimiento del Ministerio de Comunicaciones con el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea. Pueden ver, la autoridad civil es la que comparece. Y no olvidemos un detalle, que la empresa portuaria Quetzal es un ente autónomo del Estado. Con ese panorama, ¿cómo lo ve mi estimado Welmer? Bueno, definitivamente sí, es necesario pues
Primero, aplicar las reformas y las disposiciones emitidas recientemente en el Congreso de la República, ¿no? Porque se entendería que si estas disposiciones fueron emitidas, se basan fundamentalmente en las necesidades que el Estado de Guatemala tiene en este momento para que la norma no solo sea vigente, sino también efectiva, para que efectivamente se tengan los cambios necesarios. Pero también, entrando nuevamente a las disposiciones emitidas recientemente por el gobierno, estas también tienen que ser integrales, tomando en consideración, como bien lo mencionaba, la empresa portuaria Quetzal es un ente autónomo. Entonces, estas figuras también tienen que ser observadas en este momento para que los procedimientos que se generen para concluir en convenios y compromisos, tanto a nivel nacional como internacional, efectivamente cumplan con los parámetros de juridicidad necesarios. Correcto, y es que bueno, la gente, uno hace una opinión para que traten de arreglar si se han equivocado, que no tenemos tampoco conocimiento del expediente. Claro. Ah, sí, es que de plano ellos son de los chinos, de plano que ellos son corruptos, de plano que como ellos, no hombre, no sean irracionales, hombre, tranquilos, respiren. Esto es ciencia, o sea, hay que entender que nosotros nos dedicamos a la ciencia jurídica, a la ciencia del derecho, ¿ya? Y lo que queremos es de que esto funcione. Y un poco de expertise de la práctica que se nos ha facilitado. Pueden ver ustedes en pantalla ese memorándum ya citado. Ahí ya mencionamos y recomendamos el informe final del Ministerio de Océanos de la República de Corea. Es un documento bien extenso. Ahí miren, ahí hay un memorándum de entendimiento en materia de entes civiles. Y pueden ver ustedes, lo mostré corriendo el día anterior. Esta es una toma de Google Earth de la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla en el Caribe, y esta es la propuesta que tiene ese informe. Es decir, hay planes maestros que ya han estructurado estos modelos de los estadounidenses que van a tener a su cargo esto, pues van a tener muchos elementos que van a poder tomar en cuenta, técnicos, jurídicos, análisis, para poder hacer un mejor trabajo. Pero si desde el principio lo celebran mal, esto le va a traer problemas a los funcionarios públicos que participen en el mismo por estar realizando actividades fuera de su competencia. Todo eso se puede enmendar. Yo me imagino que tal vez tienen un buen plan. Nosotros, en Derecho al Derecho, pues le aportamos ahí las ideas. Prensa Libre publicó esta imagen que está pequeña y yo lo que publico es la imagen de que ya el informe final de Corea nos dio a país. No le costó ni un quetzal a Guatemala. Fue una donación del gobierno de Corea. No nos cobraron absolutamente nada. Entonces hay rutas ya establecidas, Wilmer. Y es importante resaltar que Guatemala tiene una posición geográfica privilegiada. Después de Panamá, que sabemos muy bien el canal de Panamá, y los problemas que ha tenido últimamente el canal en cuanto al tránsito de embarcaciones dentro del mismo, inclusive tuvieron un problema que yo por lo menos no lo había escuchado, y es los recursos hídricos que bajaron considerablemente y que llevó a que muchas de las embarcaciones tuvieran que esperar más tiempo. Ahora imaginemos si Guatemala explotara los puertos que tiene en el Atlántico y en el Pacífico y en el famoso proyecto que se ha pretendido desarrollar desde hace años, es el famoso canal seco. O sea, Guatemala sería una opción para muchas de las navieras, para transporte multimodal y agilizar el transporte de mercancías a nivel internacional. Yo viajo por cuestiones de trabajo a Sudamérica, Europa. Acabo de estar en un país asiático y todo el mundo nos envidia. Acceso a 2 océanos, eso es repetitivo, sí. El clima, tenemos una bahía natural que nos protege de los huracanes, estamos cerca del mercado comercial más grande del mundo. La navegación, navegar en el Caribe, las rutas de navegación son de mucha facilidad, no sé, tenemos todo el potencial. Qué bueno que el presidente Arévalo esté con un equipo especializado y me imagino que también el respaldo que le puede dar el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, pues le da así como decimos en buen chapín, ñeque, como que le da así fortaleza. No me digan nada porque están los gringos, pues sí, pero también los gringos tienen que sujetarse a la legalidad de Guatemala, sí. Presidente, o sea, los extranjeros también tienen que sujetarse a nuestro marco legal, no nosotros sujetarnos al marco legal. Pero bueno, unas anécdotas aquí en pantalla. Hay unas pequeñas fotografías. Recuérdense que nosotros empezamos con muelles y tren. Ustedes se recordarán, no sé si alguno de ustedes todavía conoció Puerto de San José y conoció el muelle con todo y tren. Ahí es una idea. Empezamos con muelles y con tren. Hoy tenemos puertos. Pero vean en la pantalla, pues traté de hacer un montaje ahí con las imágenes públicas.
el tren interconecta los puertos. O sea, antes de que tuviéramos carreteras, tráiler, como le llamamos nosotros a los camiones que llevan los contenedores o la carga a granel, pues todo se movilizaba vía ferroviaria. No va a ser fácil y va a costar mucho, pero qué bueno que eso esté trabajando. Y sobre todo que el presidente está muy consciente que él no va a ver el resultado materialmente. Este gobierno lo que va a lograr hacer es una correcta planificación, un correcto diseño, deuda pública, donaciones, entonces para que el siguiente gobierno le dé seguimiento y no venga el siguiente gobierno a votar lo que tal vez este gobierno logre hacer bien, tal vez tenemos una esperanza que lo logren hacer bien. También en pantalla ahí tenemos nuestros puertos internacionales, Puerto Bar, Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Recuérdense que este es un tema, en pantalla lo pueden ver, que se vincula con aduanas, hay que manejar mucho el tema aduanero, pero aquí viene el más importante, el sector privado. Este ya no es un tema donde tenga que invertir el Estado. Los desarrollos en Cartagena, Shanghái, Puerto Cortés, en todos los puertos que han innovado. Aquí enfrente del muelle comercial de Puerto Quetzal tienen la terminal de APM, es una inversión privada. Esto es para que inviertan los privados, pero bueno, si el Estado quiere hacerlo, pues lo importante es que lo haga, y tienen en pantalla la importancia de la logística, la competitividad. Yo solo les dejo ahí un comentario en cuanto al tren, en cuanto a las instalaciones ferroviarias. Tienen en pantalla el acuerdo ministerial número 122-2005 que declara patrimonio histórico y cultural de la nación a los antiguos edificios de las estaciones ferroviarias siguientes, y ahí tienen el artículo 1, yo resalté por lo particular los talleres y patios de la estación central en la ciudad de Guatemala. Es un área de más de 65,000 metros cuadrados e incluye los bienes muebles, industriales, biográficos y documentales. Bueno, podemos verlo desde la vista de los antropólogos, historiadores, qué bueno que se declare patrimonio, pero ¿significa esto alguna limitación al desarrollo que quiere impulsar el Ejecutivo? Bueno, primero había que analizar si dentro de los planes está también contemplada la modificación o restauración precisamente de ese tipo de instalaciones, porque si es así, tienen que tener mucho cuidado, porque esto implica que tienen que adoptar distintos procedimientos, y recordémonos que tenemos una ley de protección del patrimonio de la nación. Y aquí, en algún momento, si se llevan a cabo procedimientos contraviniendo las disposiciones contenidas en la ley y en disposiciones reglamentarias, inclusive podemos hablar de delitos cometidos contra el patrimonio histórico. Sí, es un elemento, os digo por la práctica del ejercicio, es un elemento muy delicado analizarlo, van a tener que invertir mucho tiempo para analizar ese caso, porque creo que esta va a ser hay muchísimos temas, el tema ambiental, el tema de inversión, el tema de seguridad, pues la ciudad rebasó a la línea del tren. Acuérdense que la línea del tren cuando se desarrolla estaba fuera de la ciudad, en el perímetro. La ciudad hoy está dentro, hay muchas áreas invadidas, hay muchas cosas. Muy bien, continuando. Entonces, mi amigo Belmen, no vamos a poder trabajar de nuevo. Nos quedamos pendientes de analizar todo lo que pasó en el Tribunal Supremo Electoral, tantos temas que habían ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, de ese tema yo creo que merece una sesión, un programa, porque recordemos que el sistema de transmisión de datos TREP dio mucho de qué hablar, inclusive los procesos que generó, las inconsistencias que pues, por lo menos se están investigando en este momento de los resultados en el proceso de elección pasado. Entonces, es importante que le pongamos mucha atención a los sistemas informáticos, porque en él descansa mucha de la confianza de la población en los resultados. Sí, esos resultados preliminares son fundamentales para que no haya tanta ansiedad social. Es en la Junta Electoral que se espera definitivamente que los datos que se manejen sean los correctos, ¿no? No estamos diciendo que pasó, no pasó, no, sencillamente estamos diciendo que es muy importante que las plataformas informáticas a utilizar tengan la confianza, el respaldo de la sociedad, de las organizaciones que están muy involucradas en estos temas, para que estemos en el 2027 más tranquilos, porque efectivamente la gente va a ir un poco arisca a votar, tal vez no a votar, pero sí dudando del resultado, lo cual no es bueno. O sea, efectivamente no es bueno. La experiencia anterior fue nefasta para la credibilidad de un proceso
electoral. Y ya escuchaba en unas noticias a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en funciones, Blanca Alfaro, la doctora Blanca Alfaro, explicaba que no podía seguir utilizando porque está también en un conflicto, un proceso penal, parece que no lo han terminado de pagar, los derechos que hay contratados. Ese tema, como dice usted, se merece un programa. No sé si hacer una edición especial que nos va a dar ETV News o lo vamos a tratar el próximo domingo de entrada, porque es bueno que empecemos a prepararnos todos en ese tema electoral que no lo tenemos que estar viendo cada 4 años, hay que estarlo viendo constantemente. Cerremos rápidamente entonces con este punto que es más corto, mi amigo Welmer. Hay una resolución que emitió el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ha estado ocasionando muchos comentarios en los noticieros y en las redes sociales, etc. Sin profundizar mucho en el tema, yo siempre he sido un claro crítico de cerrar la Universidad de San Carlos como un medio de presión para conseguir resultados de intereses políticos de determinados grupos. En pantalla, yo he explicado ya varias veces los delitos que se cometen contra los servicios públicos. Vuelvan a ver en pantalla y dicen, miren, quien ponga en peligro o impida o dificulte el funcionamiento de servicios. ¿Qué servicios? Agua, luz, energía eléctrica. Y miren, o cualquier otro destinado al público. Y los verbos rectores impedir es estorbar, imposibilitar que se ejecute algo, y el verbo rector dificultar, hacer difícil algo, poniendo obstáculos. Entonces, cuando cierras por más de un año la Universidad de San Carlos, que es un servicio público, véanlo en pantalla, por favor, tienen a la vista la legislación universitaria. En el artículo 120 del Estatuto Universitario se establece que son bienes patrimoniales de la universidad y que se destinan para el servicio público y de los particulares. Cuando cierran la universidad de forma ilegal, están incurriendo en este hecho ilícito, aunque la resolución va más enfocada a temas de los que participaron a nivel administrativo, no es participación del Ministerio Público ni de los jueces, y se está haciendo un escándalo. Yo hubiera un video donde llegaran a violentar de nuevo las instalaciones universitarias. Repito, no estar a favor o en contra de alguien, sino que llamar a la sensatez. ¿Cuál es la vía correcta que deberían estar estos sujetos que se consideran afectados por esa resolución? Pero la vía correcta, pues al final, si estamos hablando de una resolución en el ámbito administrativo, pues es prácticamente la vía recursiva, ¿no? Y agotar las distintas fases procedimentales para que los órganos competentes determinen si efectivamente esta fue emitida conforme a los parámetros legales, normativos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea que no están en estado de indefensión, hay vías en la sensatez, en la inteligencia, en la legalidad que ellos pueden tomar, que no sea llegar con esas piedras a querer destruir el patrimonio universitario. Y en algún momento yo nunca he estado de acuerdo con sacrificar a la población estudiantil. Ellos son los que sufren al final las consecuencias de este tipo de medidas de hecho, porque el estudiante promedio quiere avanzar con su contenido. El suspender este tipo de actividades generan una repercusión en la población estudiantil sancarlista. Sí, yo tanto estudiante conozco que atrasó oportunidades de trabajo por mucho tiempo, lo que se acumuló de tesis, de exámenes privados, todo el daño que se hizo a las oportunidades, a los servicios. Yo me recuerdo los videos cuando abrieron la universidad, las instalaciones, no dejaban entrar a que les dieran mantenimiento, los laboratorios que colapsaron, los millones de quetzales en pérdidas por una decisión de un pequeño grupo que tenía intereses políticos afectar a miles de universitarios, con el falaz discurso de que es en defensa de la universidad. No, yo, Bárbaro Osorio, profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no estoy de acuerdo con que la protesta tenga por consecuencia afectar. Es que es para beneficiar el futuro de todos. No lograron nada. El rector superó todos los filtros legales que le habían interpuesto y pues definitivamente ojalá que no se les vaya a ocurrir que con esta resolución, que tiene vías legales para irse a discutir, vayan otra vez a querer afectar a los miles de estudiantes y a las instalaciones públicas de Guatemala. Pero bueno, se puede esperar cualquier cosa de estas personas. Mi amigo, bueno, llegamos a nuestro límite. Nos vamos despidiendo de nuestros buenos amigos y amigas que nos
ven cada domingo y que también nos ven en diferido muchas veces. Gracias por sus comentarios en especial. Tratamos de atenderlos, cada uno de ellos. Si no logramos hacerlo en ese momento, pues lo vamos a hacer en el siguiente programa. Sí, definitivamente, pues gracias por tomarse el tiempo para enviar los mensajes. Algunos pues plantean algunas inquietudes. En la medida que nosotros pues vamos analizando estas preguntas, pues vamos a dar respuesta a cada una de ellas, ¿no? No, y me encanta que la sensatez con la que la gente se dirige, sí, y a veces no están a favor de lo que opinamos, pero opinan en contra con la educación de mérito. Así es como se tiene que discutir. Vamos a ir cerrando entonces y vamos a tratar de dejar cada vez que cerremos un mensaje. Este sería el mensaje para el cierre de este programa. Un líder que se dedica a insultar a quienes lo critican demuestra debilidad. Si usa los recursos públicos para difamar a sus detractores, demuestra abuso. Y cuando no asume sus responsabilidades, demuestra cobardía. Si queremos construir una verdadera Guatemala, va a tener que ser aceptando que tenemos que conversar con todos, no marginando a los ciudadanos, no insultando a los líderes. El gobierno tiene que tener una madurez emocional para poder enfrentar las situaciones. Insisto en la recomendación, ya no son activistas, ejercen la función pública en representación del pueblo de Guatemala y urge que pasen a esa madurez y esa sensatez que es tan necesaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Derecho al Derecho. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche por los canales de ETV News y comprometidos con la petición de mi gran amigo Walmer Gómez a que vamos a tratar el tema del Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos en formación. La mejor de las noches para ustedes y buena aventura siempre. Estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo, sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes.
¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com